presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó para este jueves a una reunión en Torre Ejecutiva para ultimar detalles antes del inicio de la aplicación de la nueva ley de internación compulsiva que comenzará a regir este 25 de agosto. Además del primer mandatario, estarán presentes ministros y autoridades involucradas con el tema, como el titular de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, la de Salud Pública, Karina Rando, y jerarcas de ACE. En tanto, el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, dijo que las políticas sociales de este gobierno son insuficientes y como consecuencia aumentaron las personas en situación de calle. Además, puso en duda la implementación de la ley de internación compulsiva y dijo que seguirán de cerca la instrumentación del proyecto. Buen mediodía, es un gusto recibirlos en esta edición. Les decimos que tenemos 10 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se presenta nuboso y cubierto con lluvias aisladas y bajas sensaciones térmicas. Los vientos soplan del sector suroeste con rachas de hasta 40 kilómetros en la hora. Se prevé descenso de temperatura y bajas sensaciones térmicas a partir del viernes 23. Además, se prevé el ingreso de una masa de aire fría, la cual va a persistir sobre el territorio hasta la mañana del lunes 26. Un fin de semana muy frío nos espera. Las zonas más afectadas serán las partes del sureste del país, suroeste, centro y este del territorio nacional. Una situación que va a generar un gradual descenso de temperatura con mínimas debajo de los 3 grados y máximas oscilando entre los 10 y los 13 grados. Y durante la mañana del lunes vamos a recordar que aún van a persistir las bajas temperaturas, pero los valores de las máximas no están comprendidos dentro del umbral de la ola de frío. Vamos a repasar ahora algunos cruces que están cortados a esta hora con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Les recordamos que Carlos María Mayolo entre Julio Sosa y Benito Nardone estará cortado hasta las 4 de la tarde por trabajos de hormigonado. 33 entre Buenos Aires y Reconquista, el corte será hasta las 5 de la tarde. Y también Arenal Grande, desde Bransen hasta Rivera, hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. Pavimento mojado sobre Montevideo, una lluvia que permanece desde tempranas horas de la madrugada. Vamos con otros titulares que vamos a desarrollar más adelante. El Ministerio de Salud Pública no financió campañas antitabaco en los últimos 5 años, incumpliendo la normativa vigente, según la respuesta de la Secretaría de Estado a una solicitud de acceso a la información pública realizada desde MBD Noticias. Cómo hacer visibles las principales preocupaciones y angustias de las mujeres, cómo introducir nuevas agendas, la sexualidad, la vida cotidiana, el derecho a decidir, cómo ingresar al debate político del Uruguay de hace 4 décadas. El colectivo feminista Cotidiano Mujer cumplió 40 años. Menos transmisible y menos mortal que la pandemia del COVID-19 es la viruela del mono, según la viróloga Mabel Berúa de la Facultad de Ciencias. La investigadora destaca que es importante la alerta de emergencia de la Organización Mundial de la Salud para que la población conozca los síntomas y corte la transmisión. Uruguay está llegando al pico de infecciones por el virus respiratorio sincicial y se espera que a mediados de septiembre empiece a bajar el número de casos. El meteorólogo José Serra adelantó que para la noche de la nostalgia no habrá precipitaciones. Solo ocurrirán lloviznas por el pasaje de nubosidad y la temperatura descenderá a los 3 grados. El temporal de Santa Rosa se manifestará al término de agosto y comienzos del mes de septiembre. Se ve que es la previa de Santa Rosa. Y ya saludamos a nuestra compañera Juliana Perdomo, además en un día muy especial, que no solo nos trae información, sino también alegría, porque es el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Juliana, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Pilar. Buen mediodía para todos. Gracias por los saludos a ti y a todos los compañeros, por el cariño tan afectuoso de esta mañana. Y hablando de celebraciones, les contamos que en la jornada de ayer, Cotidiano Mujer, como ustedes adelantaban en titulares, cumplió 40 años, un colectivo que inicia con una idea de formar una revista y que después fue transformando su agenda feminista. Y estamos con su coordinadora, Lilian Celiberti. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué balance se hace del camino recorrido y del terreno que se fueron ganando los derechos de las mujeres? Bueno, creo que el balance lo compartimos todas y todas las personas en Uruguay en el sentido de que hemos avanzado, aunque todavía tenemos agendas pendientes y bueno, la presencia sobre todo de la subjetividad de las mujeres más jóvenes que ya nacen con una idea de derechos que lo proyectan a su vida personal, colectiva, y creo que esa es la mayor ganancia. Creo que las transformaciones se dan en el campo también de las prácticas cotidianas subversivas frente a los órdenes impuestos de la familia nuclear, del binarismo hombre-mujer, y esas transformaciones están en las subjetividades. Yo los veo, tengo nietos adolescentes y jóvenes que miran la realidad con otra cabeza. Entonces eso me da mucha alegría y también forma parte del festejo. Si bien queda mucho camino por recorrer y muchos desafíos a futuro, ¿qué mirada se hace del terreno que viene ganando la mujer en ámbitos políticos, empresariales, en la toma de decisiones? Bueno, yo diría que en ámbitos políticos todavía tenemos un gran desafío. Pensemos que no se aprobó la ley de paridad en los cargos de representación y creo que es uno de los mayores obstáculos en el sentido de que muestra todavía la perseverancia de una visión muy conservadora sobre los roles de las mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres sostenemos la vida cotidianamente y que somos más de la mitad de la población, sigue siendo obsoleto el pensamiento político que nos coloca en un lugar diferente. Las mujeres tienen que estar donde quieran estar, incluido el Parlamento, incluido los gobiernos, etcétera. Entonces, nos parece que todavía ahí se expresa una visión muy conservadora en la sociedad uruguaya. ¿Cómo está Uruguay parado en este tema frente a otros países de la región? Bueno, yo diría que en términos de participación política estamos bastante retrasados en relación a otros países de la región, pero hoy en realidad a nivel regional también estamos teniendo desafíos bastante grandes. Pensemos en Argentina, cómo se están desmontando y se hace una guerra en relación a todos los avances que el feminismo ha logrado en el ámbito público, a visibilizar la violencia de género, a la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres y de las niñas y de los niños, a colocar en la escena pública el tema como del abuso sexual, a sacar de la privacidad los ámbitos de la violencia. Entonces me parece que tenemos muchos desafíos como sociedades en este momento. Lilian, para finalizar, cada vez son más las mujeres que se plegan a la marcha del 8M y a este día tan significativo para toda la sociedad. ¿Cuál es la agenda que se trazan ustedes como colectivo mujer? Bueno, nosotras acompañamos las agendas colectivas, en general tratamos de definirlo con muchas organizaciones. En este momento estamos centradas en pensar que la pandemia fue sostenida sobre el cuerpo de las mujeres y que eso tiene un valor económico. Nosotras nos hemos constituido como acreedoras frente al Estado uruguayo para que eso se revierta en políticas públicas de apoyo a las mujeres en todas sus diversidades. Muchísimas gracias. No, a las órdenes. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra de Lilian Celiberti a propósito de estos 40 años del colectivo Cotidiano Mujer. Nosotros volvemos con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Nos vemos en cualquier momento cuando la información así lo requiera. Y nos vamos a Torre Ejecutiva, donde se está por desarrollar una reunión con el presidente de la República por un tema que a partir del domingo se empieza a aplicar. Eduardo Delgado con este tema. Bienvenida, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte, Pilar. Así es, desde las 12:30 el presidente Luis Lacalle Pou está reunido con los ministros de Salud, de Desarrollo Social, de Interior y de Defensa, autoridades de ACE y el diputado y ex ministro de Desarrollo Social Martín Lema. Esto es para ajustar los detalles, ultimar justamente los detalles para la entrada en vigencia de la Ley de Internación Compulsiva, que ocurrirá desde el próximo domingo. Cabe recordar que el principal cambio de esta norma es que habilita la internación de personas en situación de calle, aunque ellas estén en contra de ello, aunque no lo consientan. Este es el principal cambio a la norma que fue aprobada este año y que entra a regir, como decíamos, el próximo domingo. Señalar en ese sentido que la ley lo que prevé es que el Ministerio de Desarrollo Social solicite esta medida a instituciones de salud, tanto públicas como privadas, por lo que será un médico el que deba evaluar si las personas que están viviendo a la intemperie tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, cito textualmente la ley, que se encuentra afectada su capacidad como consecuencia de su descompensación en patologías psiquiátricas o por el consumo de sustancias psicoactivas. Esto es lo que se está analizando. Quedan poquitos días para justamente decir que comienza a regir esta norma. Cabe recordar que sí ya está prevista la internación compulsiva sin consentimiento en los casos de riesgo de muerte. Esto ocurrió en el gobierno pasado. Atentos a lo que ocurra en esta reunión. No está prevista conferencia de prensa, pero sí diferentes fuertes de gobiernos dijeron que alguno de los ministros es posible que salga a comentar lo que se haya analizado en este encuentro con el presidente de la República. Gracias, Eduardo. Veamos entonces cuándo salgan de la reunión a ver qué es lo que pasa o en qué consiste esta reglamentación que dice que está prácticamente finalizada. Y seguimos en tema porque el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, dijo que las políticas sociales de este gobierno son insuficientes y como consecuencia aumentaron las personas en situación de calle. Sostuvo además que el Frente Amplio recibirá a un país más complejo de ganar las próximas elecciones. Además, puso en duda la implementación de la Ley de Internación Compulsiva y dijo que seguirán de cerca la instrumentación del proyecto. Claramente insuficientes, eso es un dato de la realidad, no solo desde el punto de vista de lo que corresponde a la acción social o al MIDES, sino también vinculado a las otras áreas de gestión pública, particularmente la económica y las políticas de salud o de educación. A ver, estamos hablando de un país que creció exponencialmente la gente en situación de calle, que creció la cantidad de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en la primera infancia, de pobres. Entonces, hay una situación de vulneración social mucho más alta de la que efectivamente había en el Uruguay hasta 2019 y 2020, y eso es consecuencia directa de un modelo de país que apostó a los Maya Oro y que no aplicó las políticas sociales efectivas y en tiempo para, atender y, darle un nuevo impulso a personas que cayeron de distintos sectores sociales a partir de los efectos de la pandemia. Eso pasó y, es parte de los déficits de esta gestión. La directora nacional de Protección Social del MIDES, Fernanda Ausper, defendió la ley de internación compulsiva y dijo que en ese momento hay al menos 20 casos de personas que podrían ser internadas en base a esa norma. También aseguró que el ministerio destinará cerca de 30 personas a esta tarea. Lo que incorporamos es el factor psicológico, no solo lo orgánico, sino también cuando hay un riesgo de vida por causas psicológicas. Lo que sí cambia es que hemos identificado muchas situaciones que son comprendidas por este artículo y son los primeros casos que vamos a abordar. ¿Cuántas personas se identificaron en esa situación? En esa situación al día de hoy específico y que no hemos logrado resolver en este tiempo, tenemos alrededor de 20 personas. Pero después va a iniciar el proceso y a raíz de la llamada de un vecino, de una vecina que nos dice que hay una persona que está amenazando o que no tiene por qué estar amenazando, pero está en un delirio agudo, que no para de gritar, esos son los casos que están comprendidos por la ley, a los que el equipo va a ir, el equipo va a conversar, tratar de conversar con la persona, porque muchas veces es muy difícil en estas circunstancias, y solicitar el apoyo de ACE, para que un médico certifique que sí, que esta persona está descompensada y en
en ese ámbito se va a solicitar el apoyo del Ministerio del Interior para el traslado involuntario. Muchas veces ya cuando se llega a todo ese proceso la persona accede a ser trasladada y bueno, va a ser recibida en un centro hospitalario y ahí empieza a correr todo lo que está determinado por la Ley de Salud Mental. El colectivo Ni Todo Está Perdido, que nuclea a personas en situación de calle, manifestó su preocupación por la agresión sufrida por un compañero el martes en el centro de Montevideo. Para Humberto, integrante de este colectivo, este tipo de hechos son producto de los discursos de violencia instalados en la sociedad frente a este grupo de personas. El estado de salud, hasta lo último que supimos fue que estaba bien, estaba más o menos estable, pero eso pues no tenemos más conocimiento. Sí, lo conocí, alguna vez me los atravesé por algunos lugares, algunos espacios y bueno, creo que esta situación es algo que se puede decir que es constante o que se puede decir que no siempre pasa, pero que además creo que la idea de esto es denunciar o no denunciar, decirle al vecino gracias por hacer este video, gracias por mostrar y visibilizar lo que una persona en situación de calle puede llegar a vivir. Personalmente creo que esto es producto de los discursos que hay últimamente en la vuelta de los discursos de la violencia, ¿no? Del hecho de que viene una ley de internación compulsiva el domingo, que se va a entrar en rigor. Entonces toda esta violencia, todas estas situaciones de convivencia o de mala convivencia, de poca gestión y de poco entender que una persona que está en situación de calle también es su vecino. Entonces, acéptelo como su vecino. Acéptelo como parte también del paisaje que tiene la calle, pero acepte también y acérquese a hablar con esa persona y entienda que también siente, que también vive otras situaciones, que también atraviesa muchos dolores como el que usted atraviesa en su casa encerrado. Ya es duro vivir en la calle, ¿no? Más de 50 médicos y profesionales del CASMU y la mutualista presentaron una denuncia penal contra el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Rodrigo Perna, por hechos de apariencia delictiva, según consigna Eduardo Preve. Acusan a Perna de difundir por WhatsApp salarios de dependientes y asociados al CASMU que dañan a la institución y a las personas. Denuncian que cometió delito de violencia privada, injurias, difamación, acceso ilegítimo a documentos, entre otros aspectos. Vamos a hablar de otros temas y tiene que ver con salud también, porque menos transmisible y menos mortal que la pandemia de COVID-19 sería la viruela del mono, según la viróloga Mabel Beroá de la Facultad de Ciencias. La investigadora destaca que es importante la alerta de emergencia de la Organización Mundial de la Salud para que la población conozca los síntomas y corte la transmisión. Aún se desconoce por qué este virus, que data de los años 50, se expandió. El punto y lo que ha pasado tanto en el 22 como lo que está ocurriendo ahora es que se ha visto una mayor transmisión y dispersión y ha salido del continente africano. La gran pregunta que tiene la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos de salud vinculados a este tema es que la transmisión no sea permanente, digamos. Eso, bueno, implica otro tipo de comportamiento a nivel de transmisibilidad de la enfermedad y comportamiento con la población humana. Eso es el factor, yo pienso, principal, por lo cual es bueno tener una alerta, es bueno tratar de cerrar el círculo cuando hay un brote que realmente cierre, como ocurría antes. La viruela se erradicó en humanos en 1978 y la vacuna original sigue vigente más allá de que hay nuevas y más refinadas. La transmisión se puede controlar con buenas pautas de comportamiento. Es un virus cutáneo y de mucosas, genera unas pústulas que son muy desagradables y dolorosas. Bueno, viene acompañado previamente por fiebre, inflamación de ganglios, pero la expresión son esas pústulas que terminan resolviéndose en costras, donde hay mucho virus y ese virus es contagioso. Por eso los fomites, si quedan restos de costra arriba de una superficie, unas sábanas en un hotel, ese tipo de cosas, hay que tenerlo presente porque es contagioso. Uruguay está llegando al pico de infecciones por el virus respiratorio sincicial y se espera que a mediados de septiembre empiece a bajar el número de casos. Según el virólogo Santiago Mirazo, la vacunación es fundamental para prevenir los casos más graves y hasta fatales en recién nacidos y lactantes, aunque el especialista señala que la incidencia del virus de este año ha sido similar al año pasado.
Este lunes comenzó la vacunación en embarazadas para prevenir en hijos e hijas la enfermedad que provoca el virus sincitial respiratorio que preocupa a pediatras en los primeros meses de vida. La vacunación es muy importante. Primero, es un hito histórico, esto hay que ser claro cuando hablamos de vacuna contra VRS. Es uno de los grandes logros que ha tenido la ciencia en función de prevenir esta enfermedad que es devastadora para los niños menores de 2 años. La principal riesgo de infección viral severa respiratoria es el VRS, con lo cual es un hito muy importante. Hoy está recomendada la vacunación en madres, embarazadas, en realidad entre 32 y 36 semanas, no antes. Y lo que hace esta vacuna en las madres es transmitirle o transferirle a los fetos anticuerpos que genera la madre. O sea, el niño no genera sus propios anticuerpos. Eso hace que lo proteja contra enfermedad severa en una altísima efectividad, cerca del 80% de los niños. Mirazo sostiene que si bien puede haber más casos de positividad, la situación es similar a 2023. Estamos llegando probablemente al pico de infecciones ya en esta época. Es esperable que para septiembre, mediados de septiembre, ya empiece a decaer el número de casos y el número de internaciones. Es una temporada que ha sido hasta ahora bastante típica de VRS en cuanto a incidencia, en cuanto a duración también. Quizás una incidencia un poco mayor que otros años, pero sí en duración de temporada ha sido prácticamente lo mismo y bueno, seguir cuidándose por lo menos hasta que duren los fríos, ¿no? Y respecto a la influenza, Mirazo dijo que si bien pasó la temporada de gripe, este año fue mucho más duro que los anteriores por la gravedad de los casos. El investigador desmonta algunos mitos sobre la vacunación e insta a vacunarse cuando comienzan los fríos. En este momento la temporada de influenza terminó, hace ya una semana, ¿no? Dejamos ya el pico de casos de influenza, que fue una temporada muy dura, no tanto por el número de casos, pero sí fue muy dura en cuanto a las enfermedades severas que hubo. ¿Sí? Los casos de infección respiratoria grave fue muy importante, mucho más grande que en otras temporadas, lo cual refuerza también la necesidad de vacunarse todos los años. Sigue llovinando sobre Montevideo, 10 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Un documento interno de la Asociación de Magistrados Fiscales sugiere que Mónica Ferrero habría violado la independencia técnica cuando, siendo fiscal subrogante, denegó una pericia internacional al celular del ex custodia presidencial Alejandro Astesiano, pedida por la fiscal Sabrina Flores. El documento fue publicado por el diario El País y el presidente del gremio, William Rosa, defendió su contenido. Un fiscal cuando actúa en el marco de la Constitución, de la ley, de las instrucciones generales, pero también en el caso concreto actúa según su leal saber y entender. Y la independencia técnica significa que no puede recibir ninguna orden ni recomendación de un jerarca. Entonces cuando vemos esta situación en donde hay la negativa de la realización de una pericia, no ya por una cuestión de rubros o de protocolos, sino que la resolución remite al fondo del asunto en este entendido de que dice, bueno, que sobre ese aparato se habían realizado ya varias pericias, que no había sido decomisado o que la persona estaba condenada. Eso entendemos que es una valoración sobre el fondo que no corresponde a un fiscal general. Entonces ahí nuestra puntualización y preocupación es tratar de delimitar cuál es el alcance de la independencia técnica para que no exista otro episodio así y poder, cuando se da esa situación, la asociación ya salir con un resorte directo. Rosa agregó que es importante que las y los fiscales, a cargo de las diferentes causas, notifiquen este tipo de hechos a la asociación gremial que preside. Le decíamos a nuestros colegas que si han tenido alguna situación similar en el pasado, que nosotros no nos hemos enterado porque hay zonas grises respecto de la independencia técnica, cuando el doctor Díaz era fiscal o cuando el doctor Gómez era el fiscal general subrogante o después con la doctora Ferrero y pueden entender que hay una vulneración de la independencia técnica, que nos comuniquen para tomar esos casos como paradigma y de ahí establecer unas pautas. Y vinculado a esta misma investigación, Juan Gómez, fiscal de Corte, va a analizar el planteo de Carrera, el senador Charles Carrera del Frente Amplio, y dar una respuesta oportunamente antes del 30 de agosto, fecha en la que va a presentar su renuncia a la Fiscalía. Responsablemente creo que merece un estudio, dijo Gómez, aunque aclaró que eso no significa decir
ni que corresponde ni que no corresponde, según publicó el semanario Búsqueda. En otros temas, la Institución Nacional de Derechos Humanos y UTE comenzaron a acondicionar el predio del batallón número 13 para reiniciar la búsqueda de personas desaparecidas interrumpida en 2022 debido a la existencia de un cable de alta tensión en el predio. El fiscal Ricardo Percivale, especializado en delitos de lesa humanidad, dijo que podrían haber 6 enterramientos de personas que estuvieron detenidas en el 300 Carlos, un centro de torturas que funcionó allí. Es una zona importante porque ahí hay una presunción cierta de que estén 6 cuerpos que aún restan recuperar de lo que fue el centro clandestino de detención y torturas, el 300 Carlos. Recordemos que Bleyer y Fernando Miranda, que pasaron por el 300 Carlos, fueron enterrados en esa zona. Por eso es que existe esa presunción con respecto a estas 6 víctimas. Se trabajó mucho en el 13. Creo que se ha intervenido casi todo. Lo que nos decía la antropóloga Luciardo y el doctor Wilder Tyler, que son los encargados en definitiva, es que la intención es intervenir las zonas del otro lado del arroyo, que hasta ahora se hizo solo de un lado. La intención es, además de este lugar que se solucionó con el cable, también es trabajar en los predios aledaños al arroyo, que son predios privados. Las 6 personas que pasaron por el 300 Carlos y permanecen desaparecidas son Juan Manuel Brieva, Carlos Pablo Arévalo, Julio Gerardo Correa, Otermín Montes de Oca, Elena Quinteros y Julio Escudero. Y el fiscal Percivale también confirmó que este martes se extrajeron las muestras óseas del cuerpo hallado en el batallón 14 de Toledo a fines de julio para que se empleen en Argentina las pruebas genéticas necesarias para identificar el cadáver. Según Percivale, los resultados se van a conocer en un tiempo cercano porque las muestras tomadas son de buena calidad. Vamos a otros temas. Ustedes saben que la presidenta del sindicato del Banco de Previsión Social defendió el planteo hecho por el colectivo al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para completar las vacantes en el organismo. Si bien el presidente del BPS desestimó este reclamo, recordando que en años electorales no se puede contratar personal, desde el sindicato precisaron que el pedido no se orienta a contratar gente, sino a reservar vacantes. Entendemos que hay un decreto presidencial que prohíbe determinadas cosas y lo que queremos justamente es llevarle a él, que en definitiva es el que tiene potestades para resolver esta situación, justamente que tome la definición a favor de los trabajadores del Banco de Previsión Social como el organismo más grande en seguridad social del país, ¿no? Ante las declaraciones del presidente del BPS, Alfredo Cabrera, quien negó que existan vacantes sin ocupar en el organismo y se mostró sorprendido ante el reclamo sindical, Sosa señaló: no debería de estar sorprendido porque nosotros estamos en conflicto y estamos transitando los caminos de la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y por otro lado nosotros sabemos que no se puede ingresar personal en el año electoral. Lo que justamente estamos solicitando es que las 331 vacantes que todavía no se han eliminado, el presidente tome la definición por decreto de no hacerlo, porque en la medida en la que se siguen jubilando compañeros y compañeras podemos atender cada vez menos la demanda que requiere la atención a la ciudadanía y una buena calidad en el trabajo, ¿no? No hemos tenido ninguna devolución al momento, pero esperamos, apelando al sentido común del presidente, que entienda que en un año en donde se puso en marcha una reforma de la seguridad social, donde 800 compañeros y compañeras se jubilaron y después se eliminaron en el entorno de más de 500 vacantes, todas resoluciones firmadas por el presidente Cabrera, que pueda entender el nivel de estrés y la sobrecarga de trabajo que tiene el personal del Banco de Previsión. El asesor de seguridad de Cabildo Abierto, Jorge Gómez Arbiza, dijo que de aprobarse la reforma constitucional para habilitar allanamientos nocturnos, su partido va a impulsar en la reglamentación una serie de condiciones para dar garantías. Cabildo Abierto llama a votar por el sí en el plebiscito sobre este tema, que se va a realizar en simultáneo con las elecciones nacionales, pese a que inicialmente su equipo de seguridad había recomendado lo contrario. Cabildo lo que hizo hincapié es que ese tipo de medida, por el contexto y peligrosidad que implica llevarlos a cabo en determinados lugares, que sería bueno que una vez que sea aprobado, si se aprueba, que se disponga por vía legal o reglamentaria que el fiscal, el juez o cualquier integrante designado legalmente por el Poder Judicial vaya como garantía a esos procedimientos, garantías para los policías, para las personas intervenidas y para el entorno. Lo otro es dotar de los instrumentos técnicos necesarios, visores nocturnos, etcétera,
para que la policía actúe adecuadamente. Y si bien la policía está acostumbrada a operar en forma nocturna en todos estos aspectos, el procedimiento de allanamiento lleva un establecimiento en un escenario mucho más prolongado de cualquier otro procedimiento. Y si ocurren situaciones o se encuentran medios de prueba, todavía más, porque hay que esperar la concurrencia de otras autoridades, de policía técnica, etc. Entonces se mantiene un escenario que es muy riesgoso. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la ciudadanía respalda la aprobación del plebiscito, nosotros decimos que se debe estudiar muy pormenorizadamente cuáles son los detalles garantistas de ese procedimiento. Y seguimos con Gómez Arbiza, quien respondió críticas a las propuestas de seguridad planteadas por su partido, que incluyen la inmediata declaración de emergencia en la materia. Sostuvo que Cabildo Abierto ve con preocupación que los únicos delitos que han bajado son los que van en contra de la propiedad y no los que ponen en riesgo la vida de las personas. Entre las 12 medidas presentadas por Cabildo Abierto se cuentan la declaración de estado de emergencia nacional en seguridad pública por 120 días, operativos intensivos, blindaje fronterizo contra el crimen organizado y traslado de presos peligrosos a cárceles de máxima seguridad. Desde filas oficialistas, las medidas suscitaron algunos reparos. Por parte del entorno del candidato presidencial blanco Álvaro Delgado, sostuvieron que algunas de las propuestas ya se están implementando. Desde el Partido Colorado las tildaron de humo y el Frente Amplio las tachó de electoralistas. Lo que vemos con preocupación es que todos los delitos que han bajado en general que se prodigan son delitos contra la propiedad. Es decir, si a ti te rapiñan, te hurtan, te estafan, eventualmente podés recuperar los bienes que perdiste a raíz de ese delito. Pero el delito de homicidio es irreversible. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar este nivel de falta de respeto por la vida humana? ¿Y cuál es el guarismo que podemos aceptar que vale la pena tolerar en este tipo de delitos? Para nosotros ninguno. Independientemente de los resultados positivos, antes de cuestionar por electoralista o cualquier otro perfilismo, me parece que hay que acentuar el trabajo en este aspecto que es la pata más chueca de la mesa. Una breve pausa y ya venimos con el último bloque de MB Noticias. Peñarol se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, a pesar de perder 1-0 ante Die Strongest a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar en La Paz, Bolivia. Los carboneros se metieron entre los 8 mejores de la Copa. Esto no sucedía desde hace 13 años. La última vez fue en 2011. Peñarol, también dirigido por Diego Aguirre, llegó a la final de la Libertadores. Y esta noche, a las 7 de la tarde, en el estadio Morumbí, Nacional va a visitar a San Pablo, también en busca de la clasificación a cuartos de final. En el partido de ida, jugado en Montevideo, empataron a 0-0. El asentamiento 3 de octubre sufre las consecuencias cuando hay muchas lluvias porque un arroyo de la zona se desborda y puede causar inundaciones que afectan la entrada y salida del barrio. Vecinas y vecinos piden soluciones al tema. Alrededor de las 5 de la mañana más o menos el arroyo que nosotros tenemos acá a menos de una cuadra estaba bastante, por unos 50 centímetros más o menos o quizá menos, a punto de desbordarse. En base a la situación nosotros estamos para este lado que siempre es una zona inundable. Y estamos con ese miedo también, ¿no? De que siga lloviendo y que se logre inundar. Y la complicación nuestra es que la calle que tenemos es la única entrada y salida que tenemos acá. Si se inunda no pueden salir. No tendríamos cómo salir si se llegase a inundar. ¿Ya ha pasado esto en algunas otras ocasiones? Sí, ha pasado. Creo que más o menos la última vez fue hace 4 años. ¿tá? Y llegó bastante alto, o sea, casi 1 metro dentro de las casas. ¿Han pedido alguna solución o algo para poder trabajar en eso? Sí, nosotros nos hemos estado comunicando con el Ministerio de Vivienda y con Intendencia, ¿tá? Y hace poquito tuvimos una audiencia y nada, o sea, ahora estamos esperando a ver soluciones. Acá ves de que, por ejemplo, está el puente que lo hicieron por el ABC de la Intendencia, que fue una manera de cual pudieron prolijar, pero en realidad quedás hasta más de 1 metro inundado, lo que es la parte de la plaza, lo que es
las amapolas, toda esa zona está inundada. Y las miradas van a Estados Unidos porque en el marco de la Convención Demócrata que finaliza este jueves en Chicago, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó formalmente la candidatura del partido a la vicepresidencia de Estados Unidos, acompañando a Kamala Harris en las elecciones de noviembre, mientras que Donald Trump llevó a cabo en Carolina del Norte, bajo estrictas medidas de seguridad, su primer acto al aire libre tras el intento de magnicidio sufrido en el mes de julio. Tim Walz aceptó oficialmente la nominación de su partido a la vicepresidencia, manifestando sentirse honrado por acompañar a Harris en la contienda electoral. El gobernador de Minnesota, quien es considerado el preferido del ala más progresista del partido, afirmó que la sanidad y la vivienda son derechos humanos y, tras agradecer y destacar el liderazgo de Joe Biden, sostuvo que Kamala Harris está preparada para gobernar los Estados Unidos. Mientras tanto, el expresidente y candidato republicano Donald Trump realizó en Carolina del Norte su primer acto al aire libre desde el intento de asesinato de julio, en un evento marcado por la seguridad reforzada y el uso de un cristal antibalas. El acto estuvo centrado en la seguridad nacional y lo aprovechó para alegar que Estados Unidos era más fuerte bajo su mandato. Trump repitió su denuncia de que el actual presidente Joe Biden y la vicepresidenta Harris están llevándolos al precipicio de la Tercera Guerra Mundial y afirmó que él devolverá la paz al mundo. Y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken terminó su visita por Oriente Medio con un acuerdo de alto al fuego aún sin definir entre Israel y Hamás, mientras que la violencia sigue cobrando vidas en Gaza, donde murieron más de 50 personas en ataques israelíes recientemente. Al concluir su visita a la región, Antony Blinken aseguró que Israel aprobó un calendario para la salida de sus tropas de territorio gazatí y urgió a Hamás a aceptar la propuesta, a pesar que el movimiento palestino no la ha rechazado explícitamente, pero asegura que anula los términos previamente acordados. Hamás insiste en el retiro completo de las fuerzas israelíes, una vía que concluya la guerra en el enclave y la reconstrucción del mismo, así como el intercambio de rehenes en manos del grupo islamista por palestinos presos en cárceles de Israel. Blinken sostuvo que Estados Unidos no aceptará ninguna ocupación a largo plazo de Gaza por parte de Israel y que el acuerdo es muy claro sobre el cronograma, pero el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha subrayado en distintas ocasiones que cualquier tregua con Hamás sería temporal y que la ofensiva de su ejército no concluirá en Gaza hasta que logren eliminar a Hamás. Mientras tanto, las tropas israelíes intensifican su ofensiva en la franja de Gaza, donde al menos 50 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en las últimas 24 horas, elevando a 40.223 personas la cifra total de muertos, la gran mayoría civiles, incluidos miles de niños, mientras Israel argumenta que los ataques están dirigidos a milicianos terroristas de Hamás y la yihad islámica. Hasta aquí esta edición de MB Noticias. La actualización será a las 18:55 y mañana bien tempranito a las 8 en punto nos reencontramos con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. El Ministerio de Salud Pública no financió campañas antitabaco en los últimos 5 años, incumpliendo la normativa vigente, según la respuesta de la Secretaría de Estado a una solicitud de acceso a la información pública realizada desde MBD Noticias. Cómo hacer visibles las principales preocupaciones y angustias de las mujeres, cómo introducir nuevas agendas, la sexualidad, la vida cotidiana, el derecho a decidir, cómo ingresar al debate político del Uruguay de hace 4 décadas. El colectivo feminista Cotidiano Mujer cumplió 40 años. Menos transmisible y menos mortal que la pandemia del COVID-19 es la viruela del mono, según la viróloga Mabel Berúa de la Facultad de Ciencias. La investigadora destaca que es importante la alerta de emergencia de la Organización Mundial de la Salud para que la población conozca los síntomas y corte la transmisión. Uruguay está llegando al pico de infecciones por el virus respiratorio sincicial y se espera que a mediados de septiembre empiece a bajar el número de casos.
El meteorólogo José Serra adelantó que para la noche de la nostalgia no habrá precipitaciones. Solo ocurrirán lloviznas por el pasaje de nubosidad y la temperatura descenderá a los 3 grados. El temporal de Santa Rosa se manifestará al término de agosto y comienzos del mes de septiembre. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó para este jueves a una reunión en la Torre Ejecutiva con el fin de ultimar detalles antes del inicio de la aplicación de la nueva Ley de Internación Compulsiva que comenzará a regir este 25 de agosto.